y la próxima clase la tenemos por el viernes 18. ¿Sí? O sea, también este espacio, pero entonces en 15 días, y más la del viernes contigo. Podríamos hacerlo así. Si esto les va bien, ¿cierto? Algunos no van a poder venir, pero pues ustedes la graban o simplemente estudian con sus compañeros. Y el parcial, pues lo dejamos el 26 de septiembre. Eso sí está, ¿no? ¿Lo quieres decir? No, gracias. La otra cosa entonces, el taller, entonces ya les envié el taller a través de Oscar. ¿Alguien no lo recibió? Todo lo recibieron. Ese taller no es entregable, ¿no? Es solo para que lo practiquen. ¿Sí? Por favor, para que lo practiquen. Si tienen alguna duda, pues me escriben, porque la próxima semana no los voy a atender presencialmente, pero si me escriben, tienen alguna duda, pues lo podemos resolver en conjunto, y más o menos así va a ser el estilo de preguntas del parcial. Señor. No, el parcial como lo habíamos hablado la semana pasada. ¿Cierto? La semana pasada ya habíamos dejado esta fecha, ¿cierto? Sí. Ya la habíamos dejado. No, lo único que te estoy diciendo es, de hoy en 15, tomaremos la clase y el siguiente día, que es la normal, hacemos esos dos días. ¿Sí? O sea, este día les queda bien que lo apartemos para dentro de 15 días, ¿cierto? Bien. Mañana nos vemos. Profe. Esa es la que sí. Profe. Mañana nos vemos. Mañana no. Ya mañana. Por eso estamos haciendo la clase. Mañana estaré en una sala de cirugía, entonces no, ya está. Listo. Entonces, ya salimos del tema árido, ácido base, ya me imagino que ya con el profe, sí, con el profe ya está. ¿Cómo le fue esta semana que hicieron? Preparados. ¿Y qué tal? ¿Bien el PH? ¿No? ¿Ah? Ah, sí. El profe raya la ventana. No hay tablero. Pues tocará como con una tablet conectarla al computador, ¿no? No hay tablero. Pero el tablero todavía se va a demorar en llegar. Traer un tablero móvil, pero bueno, no sé cuánto se va a demorar eso. Listo, entonces ya terminamos el cuento. Ya les quedó bien clarito lo que es el PK, calcular, soluciones amortiguadoras. Bueno, ahí en ese taller me parece que ahí cubrí muy bien todo lo que estuvimos haciendo. Por favor, realmente entiendan muy bien el concepto del PK, porque lo vamos a retomar ahorita cuando lleguemos a carbohidratos. Eso vuelve, no se lo olviden. No se lo olviden cómo son las curvas de titulación, un ácido débil, una base fuerte, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas deben quedar muy claras, pues porque aquí para adelante ya, cuando a alguien le sale un PK, ustedes ya tienen que imaginar el estado de protonación de la molécula, ¿cierto? Por ejemplo, cuando estamos hablando de una proteína en particular. Y la semana pasada ya iniciamos nuestro tema de carbohidratos, ¿recuerdan eso, no? Estuvimos hablando, pues, que los carbohidratos, básicamente, toda la historia de la Tierra, de la vida en la Tierra, se puede resumir en un grupo funcional, el grupo carbonilo, ¿no? El grupo carbonilo que es C-CO, ¿no? Ese grupo carbonilo muy probablemente surgió de las fumarolas hidrotermales por allá en el fondo del océano por unas reacciones del dióxido de carbono y el hidrógeno, y generaron los célebres ácidos carboxílicos y pues nuestro grupo funcional carbonilo, ¿cierto? Eso es una de lo que se estima que muy probablemente pasó en el origen de estas biomoléculas fue en esas fumarolas hidrotermales. Una de esas moléculas que tiene ese grupo carbonilo representado son los carbohidratos. Estábamos también revisando que los carbohidratos son sintetizados por medio de la fotosíntesis, ¿cierto? A través de la fijación de dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin, ¿cierto? Eso genera los carbohidratos y que su fórmula básicamente CXH2OX, ¿no? Por eso llaman carbohidratos o
carbohidratos de carbono. Esa es la explicación de ese nombre. Estuvimos entonces ya estudiando la clasificación, ¿cierto? Ustedes ya estudiaron, vimos la nomenclatura. Hoy vamos a empezar a ver la aceptación, las modificaciones y las reacciones. Realmente este tema es bien bonito y la primera parte realmente es muy fácil, así que podemos empezar con un ejercicio de comprensión, si les parece. Entramos de una con machete. Muy fácil. Entonces, clasifique cada carbohidrato como A, aldosa o cetosa, B, azúcar B o L, C, dextrosa, pentosa o hexosa. Pero ojo, el nombre como lo quiero es un nombre completo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, D, aldopectosa, por ejemplo, que ustedes digan, ¿no? O sea, el nombre completo. Ya la semana pasada estuvimos viendo cada cosa en particular, ahora vamos a integrarlo todo en un nombre. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, empecemos con este de aquí, el número A. A ver, compañero. Sería una de Aldo. Sí, de Aldo exosa. De aldo Exosa. ¿Por qué? Porque tiene un grupo aldehído. Es Grupo aldehído. el penúltimo Recuerden carbono. que entonces nosotros vamos a, cuando le aparezca este CHO, quiere decir que es el aldehído, que OH es otra cosa, ¿no? CHO es el aldehído. Es el primer argumento del aldo, ¿no? Ajá. Listo, ahora ¿por qué lo denominas D? Porque el penúltimo OH está a la derecha. El penúltimo OH de Y la cadena principal son 6 carbonos. 6 carbonos, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces está, tenemos una de aldo exosa. ¿Eso? Todos de acuerdo, ¿no? Vean que realmente es muy fácil. Este tema ya papita para. Vamos con el segundo. ¿Ah? Aldo exosa. L aldo exosa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Grupo funcional. Sí, señora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6. Pero fue una pregunta. ¿Sí? Entonces esa es una L aldo exosa. Aquí va a estar para el DOL, recuerden que esto va a ser isómero, ¿cierto? Esto va a ser muy importante en la posición de ese OH del grupo funcional hidroxilo en el penúltimo carbono de la cadena carbonatal de la cadena carbonato. Entonces este sí es una L, aldo, 1, 2, 3, 4, 5. Profe. Vamos con la siguiente. El C. Es que no entiendo por qué le colocan El C, ¿no? a uno y a uno. Y la fórmula dice CH. A ver, antes, Y ahí. argumenta. Entonces, ¿por qué? Pregunta. ¿Por qué? También aplica para ese caso de la C. ¿Listo? Entonces, D. Listo. Después dices. Si no coloca nada, estos son carbonos normales. De ceto, entonces tenemos nuestro grupo funcional ceto acá, ¿verdad? Entonces, de ceto y 1, 2, 3, 4 teclosa. De ceto teclosa, eso suena feo. Una pregunta. O sea, ¿por qué, por ejemplo, en el B la fórmula, o sea, por qué no le pintamos los hidrógenos a algunos y a otros sí? Podemos, esa es una buena pregunta. Usualmente no se le pintaría el hidrógeno. En este caso, pues pongo algunos y, por ejemplo, en este los pongo y en este no los pongo. ¿Sí? Sería muy feo que pusieras algunos hidrógenos y otros no. Pero esta es una fórmula ya está completamente identificado. Todos los átomos, recuerden que en química orgánica muchas veces no, si no se pone en enlace se interpreta como un hidrógeno. ¿Sí? Pero es una Está buena. como un grupo metilo. Que se acaba en CH3. Si tiene otra, o sea, si tenemos, claro, eso podría ser un C, pero en este caso sería, porque yo estoy extendiendo ahí toda la línea. Sí, solo me pinta así, solo me pinta así, pintaríamos únicamente lo bajo. Pero bueno, esta también es una manera que se
puede pintar y queda inferior al que existe es 1 H. Estoy esperando que... Pero, bueno, ya vamos a ver más adelante cómo podemos pintar esto de diferentes maneras, ¿no? Pero en fisiología recuerden que estuvimos viendo las diferentes estructuras prácticas. Se me llama lo que se cree que es un entonces, cetotetrosa. Vamos con la siguiente. Bueno, atrás. un anillo en Listo. forma La de mesita. silla, ¿Cuál es ese caso? toca inventar Pero se llama representación diferente. De. Tiene una representación diferente. sí, ¿Qué? eso que realmente es un anillo. De algo Que tiene las pentosa. visitas así. Sí, la imagen lo que tenemos aquí, pero lo estamos viendo así. 1, 2, Entonces 3, es como todo lo 4 y 5. Entonces, Claro. si es 5 es pene. De algo penúltimo pentosa. hidroxilo, el penúltimo. Y en este último, El Oscar. penúltimo es el anterior. Claro. Este Este último, caracterízalo. Este es una aldosa o una cetosa. Cetosa. Pero este grupo funcional. Este es una cetosa. Y azúcar de oro. Si el carbono penúltimo, el penúltimo se muere, Ah, y 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, distintos ahora, sería una. No, mira cómo lo ponemos. L cetosa pentosa. Exacto. Una L cetopentosa. ¿Sí? Eso es. Así es como quiero que en el parcial, por favor, respondan, ¿no? No que lo digan L, cetosa, pentosa, no. Así. ¿La glucosa qué es? Un exoso. Un aldoexoso. Con la información que tengan ustedes. Un alde No necesariamente. de aldoexoso. Exosa. De aldo. Exosa. De una aldea preciosa. Ante todo, recuerden, ya uno sabe el de, ¿cierto? Porque les dije que los azúcares que se producen naturalmente, ¿cierto? Por rutas enzimáticas, esos azúcares son tipo D. ¿Sí? En los aminoácidos va a ser al revés. Los aminoácidos que vamos a estar nosotros utilizando son los tipo L, porque pues como les dije que eso es producido enzimáticamente. Si uno hace la síntesis en un laboratorio químico, sí que puede tener las dos formas, pero como esto es enzimático y las enzimas tienen estereoespecificidad, pues ellas solo producen una de las dos variantes, y no sería, le tocaría tener un juego de enzimas para la D y un juego de enzimas para la L. Y eso, quizás esto lo vamos a apreciar más cuando veamos cómo la diferencia en un grupo funcional hace todo o sea, puede incluso hacer un rechazo, un trasplante. Su madre. Ok, listo. Es alguno de los siguientes carbohidratos isómero constitucional de la D-galactosa. Mira, aquí está la D-galactosa. Que por cierto, la D-galactosa, ¿qué tipo de azúcar es? Con la clasificación que acabamos de ver. La glucosa es una Una D. Aldoexoso. Una D aldoexosa. O sea, son primos hermanos de la glucosa, ¿cierto? Pues aquí están los hidrógenos. Aquí retornaron los hidrógenos. diferente. ¿Listo? Entonces, isómero constitucional o isómero estructural. ¿Recuerdan qué es eso? El constitucional. ¿Qué es el isómero constitucional? Diferentes conexiones Diferentes entre conectividades. La conectividad va a ser diferente. ¿A qué nos referimos con eso? Que por ejemplo Recuerden que la sea posición de los carbonos, siempre nosotros vamos a numerar los carbonos desde el extremo que tiene el grupo carbonilo o el carbono que está por encima del grupo carbonilo, sí, pero es del extremo y se cuentan de arriba hacia abajo. Esa es una. Y los carbonos se van a conectar de manera diferente. Entonces, esos son constitucionales. Entonces, bajo esta pregunta, entonces, ¿cuál sería es alguno de los siguientes carbohidratos de isómero constitucional de la galactosa, de la galactosa? la beta gatosa. ¿La de qué? La beta gatosa. La gatosa. ¿Están de acuerdo todos? Sí, porque cambia el grupo funcional. ¿Qué? Pues cambia el grupo funcional de una Z, una cambia una de. O sea, la conectividad se refiere al grupo funcional. Sí. Pero tú también dirías beta gatosa. ¿Sí? ¿Todos así? Sí,
Todos estos son constitucionales. Todos. Todos son constitucionales. ¿Por qué? Ahora argumentemos, ¿no? Los constitucionales, en este caso el isómero, ¿qué caracteriza a un isómero? ¿Cuál es la definición de un isómero? Así, Organización. misma fórmula molecular. Todos van a tener la misma fórmula molecular, pero algo va a pasar entre una y otra molécula, ¿cierto? Entonces, en este caso, el constitucional, la conectividad va a ser lo que va a hacer diferente uno y otro, ¿cierto? Y los estereoisómeros, ¿qué es lo que va a ser diferente? Posición espacial. Tienen exactamente la misma conectividad, pero su disposición espacial va a ser diferente. Eso, entonces, son dos familias diferentes. Entonces, ¿por qué todo este combo viene en eso? ¿Por qué? Porque recuerden que este es una, ¿cierto? La galactosa es una aldea exócero. Estos son de tipo también pero aquí la diferencia es que el grupo funcional, bueno, todas estas son exosas, ¿cierto? Pero el grupo funcional Es una ceto. carbonilo va a ser un ceto y aquí es un aldehído, ¿cierto? En todos estos, pues la conectividad es diferente a la galactosa. Pero fue una pregunta, pero no tiene que respetar el acomodo de hidrógenos y hidroxilos. En este caso es la conectividad lo que va. O sea, que sea ceto. Que sea ceto y que tenga 6. Sí, ahí ya con eso tú vas a tener seis carbonos. una versión un sobre. Ya la conectividad. Que, bueno, es que lo tengo anotado. En cambio, los constitucionales son. ¿cuál de los siguientes carbohidratos es un epímero de la glucosa? Entonces, aquí sí ya entramos a la familia de los. Ya entramos a la familia de los estereoisómeros. Entonces estamos en estereoisómeros. Entonces, en eso tendría que Difieren en la configuración de un solo carbono. O sea, que solo cambian en un carbono. Es la galactosa, ¿no? A ver. La glucosa es la galactosa. Entonces, en este caso, ¿qué es un epímero? Difieren en la configuración de un solo carbono. que solo cambia Un epímero, recuerden que en el tipo de los estereoisómeros vamos a tener dos familias, ¿no? O sea, vamos a tener dos subgrupos. Uno, que son los enantiómeros. ¿Recuerdan? Enantiómeros, ¿cuáles son? Las imágenes especulares. O sea, los de, y eso ya, ese grupo ya se quedó fuera. Eso no hay tiempo. Eso sí, de tiempo. Ahora, el otro grupo, ¿cómo se llama? Ya estoy isómeros. Y dentro de los estereoisómeros tenemos uno que nos ayuda muchísimo a comprender la posición del grupo funcional, que va a ser el epímero. Porque en el epímero la información que se te da es que es solo una posición. Una sola posición. Entonces, si ya te dicen un epímero, pues te tiene que decir el epímero en CQ. O sea, el epímero ya de plano estamos hablando que la molécula tiene exactamente el mismo número de carbonos, el mismo grupo funcional. Sí, la conectividad es totalmente idéntica, excepto que uno de los grupos funcionales está orientado en el epímero, que está orientado en dirección opuesta. Entonces, aquí tenemos. Entonces vamos a mirar cuáles son. Estos son los epímeros de la glucosa. Aquí me dijeron uno nomás. Galactosa. Ah, claro, sí. Aldosa. ¿Cierto? La losa es un epímero en CQ de la glucosa. Alosa. C2 En C3. ¿Cierto? y C2. Y, No, es C3, porque primero se cuenta. no, mira, este grupo funcional. Este pasa de izquierda a derecha, ¿no? Este tiene todos sus hidroxilos a la derecha. En este caso, pues, la glucosa lo tiene en izquierda en C3. La manosa es un epímero en CQ. C2. Es un epímero en C2, ¿sí? Pasa a izquierda. Recuerda que en glucosa es derecha, izquierda, derecha, derecha. Y la galactosa, epímero en C4. Si ya ustedes se vuelven unos duros en esto, pues una vez entendiendo la estructura de la glucosa, ya cuando se le diga epímero en C2, epímero en C3, epímero en C4, ustedes ya saben. No, al revés. No les dice epímero
C3 de la glucosa. Y en la lista pues tienen que darle el nombre de azúcar que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, estos son los equipos, que es una manera muy sencillita de identificar. Bueno, vamos a hablar con el tema de la ciclación. ¿Sí? Entonces, resulta que como vieron anteriormente, pues todos nuestros carbohidratos tienen un grupo funcional, aldehído ceto, y como sabrán en su clase de química orgánica, estos grupos funcionales tienen alta reactividad con los alcoholes. ¿Sí? Ellos pueden reaccionar con los alcoholes. Eso quiere decir que dentro de la misma molécula puede haber una reacción de condensación entre el aldehído del ceto, ¿cierto?, con un alcohol. Y eso pues va a generar una molécula cíclica. Entonces, por ejemplo, la formación de la reacción entre el aldehído y el alcohol va a formar lo que llaman un epinacetal, esta es su estructura, y en el caso de las cetonas, en reacción con el alcohol va a formar un hemicetal, ¿cierto? Y esta formación y este enlace entre el grupo aldehído y uno de los alcoholes de su misma cadena, pues va a generar una estructura cíclica. Y va a haber dos tipos de estructuras cíclicas que los van a caracterizar. En estas estructuras cíclicas, la característica que vamos a tener es que los dos alcoholes que están interviniendo, los dos carbonos, ¿cierto?, que están interviniendo en la reacción, van a estar intermediados por un oxígeno y van a tener dos estructuras principales que va a tener una forma tipo pentágono, pero es un heterociclo porque es oxígeno, carbono, carbono, ¿sí? Esto se llama un furano. Y si es un hexágono, también heterocíclico, pues entonces se va a llamar un pirano, ¿cierto? Esta es la estructura piranoide, esta es la estructura furanoide, este es el furano, este es el pirano en química orgánica. Y como cuando se ciclan estos carbohidratos, pueden generar estructuras similares, pues entonces se llaman furanoides o piranoides, dependiendo de cómo se esté ciclando, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, aquí tenemos, en este caso, vamos a tener a nuestra célebre molécula ejemplo en todos los casos, que es la glucosa, ¿cierto? Porque la glucosa ¿no? Aquí tenemos la glucosa. Tenemos el carbono del grupo aldehído, ¿cierto? Entonces, este carbono del grupo aldehído puede hacer un ataque nucleofílico al oxígeno que está en posición, ¿cierto?, en esta posición, que es la C4 o la C5, y puede generar mediante condensación, una reacción de condensación, un ciclo, va a generar este heterociclo, que como les digo, son dos carbonos que vienen intermediados por este átomo de oxígeno. Entonces, aquí lo pueden ver en la estructura, digamos, tipo Fischer, cómo se genera el ciclo. Y noten algo bien interesante, ¿no? Entonces, cuando ya este carbono, por ejemplo, en este caso se cicló con el C5, ¿cierto? El C1, el carbono C1, atacó al OH de la posición C5, pues vamos a tener esta estructura. Y ahora nótese esto, que este carbono va a estar unido a un hidrógeno, va a estar unido a un OH, va a estar unido a todos estos grupos funcionales y finalmente al oxígeno. O sea que este carbono vuelve a ser asimétrico. Recuerden que un carbono asimétrico es el carbono que está unido a cuatro átomos diferentes, ¿no? A cuatro grupos funcionales diferentes. Este carbono asimétrico entonces genera un nuevo centro quiral, y entonces ese nuevo centro quiral que surge por el proceso de ciclación es lo que se va a denominar el carbono anomérico. O sea, es un isómero más que metemos en la lista. Pero ese isómero solo surge en el proceso de ciclación. Y ustedes dirán, ¿cuándo se cicla la molécula? Ustedes, cuando compran la glucosa, tienen la glucosa en polvo, esta glucosa en polvo va a estar de manera abierta. Cuando la disuelven en agua, pues el agua ya claramente en agua esta molécula va a poder generar estas reacciones de ciclación y vamos a tener las formas cíclicas, ¿sí? en agua. Entonces, de esta forma abierta vamos a tener una molécula cíclica. Y ahí es donde va a surgir ese nuevo isómero que va a ser el anómero. El anómero solo va a surgir en ese momento, cuando es un ciclo, ¿sí? Cuando está ciclado. Entonces tenemos
Y en este caso, lo que estamos viendo anteriormente, ahora ya lo vemos un poquito más estructuralmente. Entonces, tenemos la forma abierta, está la glucosa, carbono 1, carbono 5, entonces carbono ataque, aquí hay un ataque microfílico del oxígeno a este carbono, y se genera el enlace entre el carbono y el oxígeno, ¿cierto? Y se genera el ciclo. Entonces, esta es la forma que, la verdad, yo creo que más la mayoría de ustedes conocen a la glucosa madre asimple, esta es la que conocemos todos nosotros, que es la forma cíclica, ¿sí? Y es bien interesante porque muchas de las formas cíclicas van a ser claves en la generación de estructuras de biomoléculas, ¿sí? Por ejemplo, los ácidos nucleicos van a necesitar un ciclo en una anomalía en particular que ya vamos a detallar. Entonces aquí, cuando surgió el ataque nucleofílico del oxígeno al carbono, se generó el ciclo y ahora vamos a tener ese centro quiral, este OH, se va a poder presentar en dos manifestaciones. Una manifestación hacia un lado, al igual que lo vimos en la clase pasada y en el ejercicio, o puede estar presente hacia el otro lado, ¿sí? Eso es lo que se llaman los anómalos. Este tipo de proyección, esta era la Fisher, esta es la proyección que se denomina Howell, que digamos no es la proyección correcta, ¿sí? En términos de cómo realmente luciría un carbohidrato, pero nos ayuda muchísimo a entender la disposición de los grupos funcionales, especialmente cuando la molécula está ciclada, ¿sí? Entonces, ahora vamos a tener esta situación. Este carbono, ya les digo, el anómero es única y exclusivamente cuando se cicla. ¿Aquí anómero hay? No hay. ¿Aquí anómero hay? Siempre. ¿Sí? En esta posición, en esta situación ciclada siempre. Entonces vamos a tener dos tipos de situaciones donde el grupo funcional OH lo tenemos apuntando en esta estructura, lo tenemos apuntando hacia abajo, espacialmente estaría hacia abajo. Eso es lo que se llama el alfa, ¿sí? De glucosa, ¿sí? Es la posición. Este será número alfa. Cuando hablemos de alfa y beta en carbohidratos nos estamos refiriendo a los anómeros, ¿sí? Nos estamos refiriendo a los anómeros y a la disposición espacial del OH en el ciclo. Entonces, alfa de glucosa, el OH va a estar abajo, beta de glucosa, el OH va a estar representado hacia arriba, ¿sí? Esas van a ser las dos posiciones del OH en un ciclo. Noten en esta figura algo interesante. En esta figura tenemos una versión que está en proceso de ciclarse. Esta es forma de cadena abierta, de hecho esta rayita sobra, ¿cierto? Esta rayita no debería estar ahí, la tengo roja. Porque, pues en todo caso, imagínense que en el proceso de ciclado, pues todos estos enlaces son enlaces móviles, ¿no? Entonces la molécula en agua, esa molécula todos los enlaces se pueden mover, ¿no? Hasta cuando se acerca el uno con el otro, ¿sí? Se pueden mover. Entonces aquí la estructura Fisher que les estaba mostrando empieza a contornarse, a doblarse, hasta cuando quedan cerca el oxígeno, en este caso el carbono 5, atacando de manera nucleofílica al carbono del grupo funcional aldehído, que pues está desprovisto, entonces es fácilmente atacable por los oxígenos. Entonces ahí viene el ataque y se forma el enlace. Pero cuando se forma el enlace, y depende de la manera como se forme, pues el resultante va a ser el alfa o el anómero beta. Pero vuelvo y digo, aquí hay algo interesante en esta figura, de pronto ustedes pueden ver, que es bien obvio, ¿no? Las flechitas para los dos lados. ¿Eso qué quiere decir en términos? Que es reversible. ¿Ah? Es reversible. La dinámica, ¿cierto? Esto es dinámico. Esto ustedes disuelven glucosa en solución y la glucosa, que ya es, que cuando la tenemos en el frasco es una glucosa abierta, cuando la disolvemos la glucosa empieza a contornarse, ahí viene el ataque, ¿cierto? Genera los anómeros, pero entonces viene el punto. Va a generar un anómero alfa que a su vez se puede de nuevo abrir y puede convertirse en beta. El beta a su vez se puede retornar a la forma abierta y se puede convertir en alfa. Esto está ocurriendo todo el tiempo, pero cuando está esta flechita, que es otro concepto que tenemos que tener en cuenta. ¿Hacia dónde están las...? No, pero es más o menos por allá.
el equilibrio, La ¿cierto? tendencia. Que va a haber un equilibrio y el equilibrio va a depender de la molécula que estemos hablando. En eso sí está claro, ¿no? El concepto del equilibrio dinámico, ¿no? Cuando tenemos estas flechitas para un lado y para otro, quiere decir que esa reacción está continuamente ocurriendo así, no está ocurriendo. Como va, vuelve. Pero recuerden el video ese que les presenté la semana pasada, ¿no? Que va a llegar un momento en donde ya no vamos a tener una alteración en un lado y del otro, pero sigue ocurriendo el movimiento, ¿no? Y eso depende de la molécula. Esa es la base, básicamente, de todo lo que estuvimos hablando de por qué unas moléculas tienen un K diferente, ¿no? Porque ellas llegan a equilibrio en tiempos diferentes, de manera diferente. Entonces, en este caso de la glucosa, vamos a tener que el equilibrio, pues cuando está en equilibrio, vamos a tener un 36% en forma alfa de glucosa y en forma beta de glucosa vamos a tener un 64%. Pero entonces, vuelvo y les digo, esto, entiendan que esto es dinámico, esto todo el tiempo está, ¿sí? Y como vamos a tener este equilibrio, pues si se altera de un lado, pues se va a compensar agregando del otro lado. Básicamente es lo que ustedes ya habían visto en química. Esto es importante, ¿no? Porque claramente muchas veces cuando uno ve estas estructuras uno cree que esto ya se cicló y esto quedó, mejor dicho, quedó de por vida así, en beta. Pero ya vamos a ver lo interesante de esta cosa. Bueno, esta la conocían, ¿no? La glucosa sí, ¿cierto? La glucosa la conocen así. Ya te doy la palabra. Pero esta es otra glucosa. También la glucosa se puede presentar así. ¿Y por qué se presenta así? Pues porque recuerdan que les dije que el oxígeno del grupo funcional C5 ataca al C1, ¿cierto? Pero también vieron que les comenté que el C4 también lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cuál de los OH de los grupos funcionales, de las posiciones de los carbonos ataca al carbono del grupo funcional, carbonilo, pues entonces nos va a generar las dos estructuras que les estoy hablando. La pentosa, que es el furano, perdón, el pentágono, que es el furano, o el hexágono, que es el pirano, ¿no? Esto entonces sería una piranosa, ¿cierto? Y esta estructura es una fulanosa. Entonces ustedes ya con esto deberían saber entonces qué pasó ahí. Entonces aquí lo que pasó fue que en el caso anterior, ¿cierto? El grupo funcional OH del C5 fue el que fue atacado, el que atacó el OH del C5 fue el que atacó el carbono. En este caso es el carbono, ¿sí? Es el OH del carbono C4 el que ataca al carbono 1. Ustedes dirán, oiga, ¿y qué pasa si el OH del C3 o el OH del C2 ataca? Ahí la cuestión ya es un impedimento estéril, ya está como muy cerquita y no va a ser estable ese ciclo. En cambio, los ciclos que generan una estructura más estable son los que se van a generar con las moléculas más lejanas, con los grupos funcionales más lejanos son los que le generan un ciclo estable. Los otros están muy cerca. Entonces, si bien es cierto que puede ocurrir muy rápidamente, se separa, mientras que estos es muchísimo más estable. Entonces, ahí vamos al punto de que esto también puede ocurrir. Puede ocurrir una situación entre el grupo funcional OH del C4 con C1 y ahora la estructura que vamos a ver es esta estructura. ¿Sí ven? Es un pentágono heterocíclico donde uno de los átomos es el oxígeno, claro, porque entonces aquí ya estamos hablando de un N-acetal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos nuestro, al ciclarse entonces surge el anómero y como les dije el anómero puede ser alfa o un anómero beta, igual. Entonces en este caso particular lo vamos a llamar alfa de glucofuranosa y beta de glucofuranosa para indicarles a ustedes cuál es que eso sigue siendo una glucosa pero su forma cíclica es una forma pentagonal, mientras que la piranosa, la forma cíclica es la que todos conocemos en los libros, que es la hexagonal, que es una piranosa. ¿Sí? Ahora sí. Profe, es que digamos,
Si en dado caso nos pone un ciclo en vez de la estructura lineal, ¿cómo sabemos cuál es el penúltimo carbono que Esa es define una que buena sea D pregunta. o que sea L? Porque por ejemplo ahí dice D, pero el penúltimo hidroxilo está a la izquierda. Sí. No, ahí te lo tendría que decir desde ¿El nombre? el enunciado. O sea que si lo queremos pasar de ciclo a abierto, yo sí te tendría que decir de una que eso es un D, ¿cierto? Porque claramente los enantiómeros L también se ciclan, ¿no? Eso también se cicla. De hecho, aquí en la estructura cíclica de la glucosa, ya uno sabe, ¿cómo va a saber uno que es el D en estas estructuras? Porque en este tipo de proyección Howard, la de derecha para abajo, izquierda arriba, no es política, no es un eslogan político, pero todo lo que en Fisher está a la derecha, en Howard cíclico va a estar abajo. Y todo lo que en Fisher está a la izquierda, en Howard va a estar arriba. ¿Sí? Esa va a ser la cuestión. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Pues aquí tenemos la posición C1 del grupo funcional, pues ya está ciclado. C2, ven, es abajo. Entonces, ¿en dónde está en la glucosa? C2. Aquí está abajo, el ciclo en lineal, ¿cómo está? Está a la derecha. Ahí está a la derecha. C3, el OH lo que representamos arriba. Está a la izquierda. Está a la izquierda, ¿ven? Derecha, izquierda, derecha, ¿cierto? Y pues derecha, pero como está involucrada en la generación del enlace, pues aquí no nos interesa eso. ¿Sí? Entonces tenemos esta situación. Pero sí, lo que tú dices es cierto. Si yo llegase a ese que pasen de ahora Fisher, pues, les diría que eso es un DOL. Sí, un DOL. Y el L serían todos los grupos al revés, ¿no? Todo estaría invertido. Entonces, tengan presente eso, pues, que vamos a tener esas alternativas de dónde ocurre el ataque, pues vamos a tener dos tipos de ciclos. ¿Y cómo denominan los ciclos? Pues dependiendo de su organización en el ciclo, pentágono o hexágono. ¿Listo? Y también estos van a presentar esta situación de equilibrio, ¿cierto? Que eso en últimas eso tiene un nombre que se llama la mutarrotación. ¿Sí? La mutarrotación. Esto es mutarrotación. Este término es mutarrotación. Nos va a referir, este concepto de mutarrotación nos va a referir al concepto de el cambio, ¿cierto? El cambio de un anómero hacia el otro anómero, ¿sí? Porque esto es dinámico. Vuelvo y digo, toda esta materia es una materia en donde tenemos que entender que son procesos que están ocurriendo de una manera dinámica, que si son reversibles van a tener un equilibrio, ¿sí? Y que ese equilibrio va a estar definido por la molécula misma, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener presente. Esto que estamos hablando aquí es la parte de la célula de ciudadanía de la glucosa, ¿sí? Pero no necesariamente todos van a tener esta abundancia en solución. Lo que nos dice aquí pues es básicamente que el anómero beta es el anómero más frecuente en solución cuando disolvemos la glucosa. ¿Listo? Vamos con otro. Venga, aquí tenemos nuestra célebre D-ribosa. Me encanta este ejemplo, porque con este ejemplo, los que les gusta la biología molecular van a entender una cosa muy fundamental acerca de la estructura. Aquí tenemos nuestra D-ribosa, que es un nombre vernáculo. ¿Qué tipo de azúcares? ¿Qué tipo de carbohidratos? Una Pentosa. 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 Pento. Aldo. Pentosa. 4, 5. ¿Cierto? Es una aldo pentosa. Y en este caso, ahora, todos los hidroxilos en esta molécula, todos los hidroxilos están a la derecha, todos los hidroxilos en la misma posición. Entonces, en este caso en particular, pues podemos tener una situación similar de cómo se cicla esta molécula. Esta molécula, vemos que el carbono 1 que va a ser atacado por los hidroxilos, pues vamos a tener dos alternativas que son las más estables en la molécula, que se cicle con C4 o se cicle con C5. ¿Sí? Entonces miren las estructuras que se producen con C4 cuando se cicla en C5 o cuando se cicla en C4. Y cuando hablo de C4 es en el hidroxilo de C4, ¿no? Y en el hidroxilo de C5. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos acá que cuando la ciclación ocurre entre el hidroxilo, ¿cierto? El hidroxilo que tenemos
en C5, pues entonces vamos a tener, ¿cómo se llama esta estructura? Una piranosa. Piranosa. Y miren la posición que adquiere el OH. También vamos a tener el OH en forma alfa o el OH en forma beta. Y esto que estamos viendo acá tiene se parece muchísimo a la glucosa, pero no es glucosa. Esto es ribosa, de ribosa. Que la tenemos en forma alfa de ribosa, pero entonces ahí ustedes dirían, y bueno, ¿y esto cómo lo sabemos si ustedes no lo ponen en un parcial? Porque entonces ahí tendríamos que meterle el término piranosa o furanosa, ¿cierto? Entonces ya tendríamos que hablar. Primero que todo decirles que esta es la de ribosa, ¿sí? Y la de ribosa se cicló en una alfa de pentopiranosa. ¿Siguen? Alfa de pentopiranosa. ¿Sí? Ahí es un hexágono. Y ustedes dirán, pero si es pento son 5. ¿De dónde viene el otro átomo para el hexágono? Del oxígeno. Entonces esta es una piranosa. Y la tenemos alfa beta. Y aquí tenemos la que todos conocen, que es, ¿esta estructura cuál es? Esta es la furanosa. Esta toda la conocen, porque la ribosa hace parte del ácido nucleico, eso sí la tienen que conocer. Todo el mundo ha visto que en el ácido nucleico la parte del azúcar es esta, ¿cierto? Es una furanosa. O sea, en la furanosa entonces cuando el carbono, el OH es carbono que atacó al carbono de la ley 4. Exactamente. Este fue el OH que vino muy abusivamente y se unió con el C1, ¿cierto? Miren, C1, aquí aparece el C5, aparece fuera, ¿cierto? En este caso sí vamos a tener una colita de carbono, en este caso no hay cola de carbono, ¿sí? Recuerden que en la glucosa sí tenemos una colita muy similar a esta, pero la vemos en el caso de la glucosa. En este caso, en la versión furanosa sí vamos a tener el CH2OH por fuera del ciclo, ¿cierto? Esto lo vemos ya claramente el ejemplo que les dije. Entonces, como se cicló el OHC4 con el carbono del aldehído, pues entonces nos genera otras dos versiones, la alfa, ¿sí? La alfa de ribosa o la beta de ribosa. Y si quisiéramos expandir el término, entonces sería una alfa de pentofuranosa, ¿cierto? Una alfa de pentofuranosa, y esta sería una beta de pentofuranosa. Entonces, si uno nos dice una alfa de pentofuranosa y una alfa de pentopiranosa, pues estaríamos hablando de la furanosa esta y de la piranosa esta. Todas esas son estructuras que se pueden formar en solución. Las que usualmente utiliza nuestro sistema bioquímico para hacer moléculas es esta, la beta. ¿Sí? Ustedes recuerdan que los ácidos nucleicos, ellos forman enlace glicosídico con una pentosa, y uno siempre lo ve engarzado a este oxígeno, ¿no? Pero uno nunca ve que el nucleótido, que la base nitrogenada esté acá, ¿no? Entonces, otra de las decisiones de la vida, pues coger cuál de todas estas posibilidades tenía que escoger para generar sus ácidos nucleicos, y la estructura que se escogió para el ácido nucleico para generar los ácidos nucleicos es la beta de pentofuranosa. Pentofuranosa o la beta de ribosa. Ya cuando a ustedes se les dice beta de, ojo, esto es de ribosa, y si ya les digo beta de ribosa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Beta de ribosa. De ribosa es eso, ¿cierto? Beta de ribosa a el ciclo. Recuerden que cuando hablamos de alfa y beta son los anómeros. ¿Les queda claro? Eso tiene que quedar claro. O sea, recuerden que los anómeros no existen en su forma abierta, solo existen cuando se ciclan, ¿sí? Entonces el ciclo es el que va a definir que sea alfa o beta, pero además eso enriquece lo que nos da un isómero más, ¿cierto? Le da un isómero más a la naturaleza para diversificar la molécula. Eso es una cosa fundamental. Vamos a ver que sí que hay ejemplos en donde se utiliza este tipo
de estructuras, ¿cierto? Este tipo de estructuras para diversificar funcionalmente. El grupo este que se pierde en la piranosa, no me queda el OH. Bueno, estas son reacciones que están ocurriendo siempre en presencia del agua y el agua captura muchos de los hidrógenos de los hidrógenos que se generan ahí. Recuerda que esto es medio acuoso, ¿no? Esto es medio acuoso. Bueno, entonces alfa de ribopiranosa, beta de ribopiranosa, alfa de ribofuranosa y beta de ribofuranosa. ¿Comprensión? A ver si te entendieron. Ahora los que no han respondido van a responder. O sea que José. Listo. ¿A cuál carbono mostrado en las proyecciones Fischer corresponde el carbono que está en el círculo de la proyección Hubble? Está. A ver. ¿A cuál carbono? Bueno, ya ciclamos, ¿no? Sí. Ya ciclamos. ¿A cuál de los carbonos que se muestran acá corresponde ese que se está mostrando en el círculo Hubble? A ver, esperen, no me respondan. No me respuesta. ¿Qué dicen? A, B, C, D, P. Ese carbono. En esa posición. Ese es el atacado. Ese es el atacado. ¿Ya? Dale. Arriesgate. Este chiquitito. ¿Qué dices? Si vas a tomar más de tiempo, ¿cuál? Muy bien, ¿por qué? Ahora argumenta. Argumenta por qué. Por lo de la que abajo a la derecha y a la izquierda. No, o sea, aquí la cuestión es que el carbono, recuerden que estoy diciendo el carbono que está en el círculo, ¿cierto? Este carbono, mira el enlace, ¿cierto? Carbono, oxígeno, carbono. Este es el OH del C5 de la glucosa, ¿cierto? Este OH ataca al carbono 1. Entonces, este es el carbono que viene siendo atacado por este carbono. Entonces, esta posición es carbono. Ojo, porque ahora, cuando empecemos a hablar del aceto, esa cosa sí que va a complicarlos. O sea que pónganle la atención. Si no han entendido, pregunten, por favor. Porque ciclación siempre confunde más de uno. Profe, una pregunta. Bueno, dos preguntas. Ahí este sería alfa o beta. Este sería alfa. ¿Alfa? El alfa. Recuerden que el alfa va a ser el que apunta hacia abajo, beta apunta hacia arriba. ¿Sí? Y la otra. En la anterior diapositiva, la flecha roja, ¿podría explicarlo el ataque nucleofílico? Es que no me entiendo. Recuerden que, bueno, eso lo habíamos visto cuando estábamos hablando de por qué el agua es polar, ¿cierto? Que los electrones, en las moléculas polares, los electrones se encuentran usualmente desplazados hacia la molécula más electrofílica y deja desprovisto la otra zona de electrones. Eso quiere decir que los protones están de mucho más fácil acceso. Y el oxígeno es una molécula con mucha electronegatividad, tiene dos pares de electrones no pareados que ellos son supremamente reactivos. Ellos buscan, son nucleofílicos, buscan los núcleos y pueden reaccionar fácilmente cuando tienen esa situación. En este caso, este enlace carbono-oxígeno, el carbono es muchísimo más electrofílico, deja desprovisto el electrón en esta zona, entonces es fácil para este oxígeno atacar al carbono. ¿Sí? O sea, pero el oxígeno es el que toma los electrones del carbono.
el oxígeno es el que ataca el carbono, el hidrógeno lo aporta al agua, pero el oxígeno es el que ataca, el oxígeno es el que genera el enlace con el carbono. O sea, es que yo tenía entendido que por lo que hay es un doble enlace que es el carbonilo, ese Bueno, grupo de electrones es el que salta. Este doble enlace claramente el protón sale y se convierte este CWO se convierte en OH. ¿Sí? Este se convierte en un OH. No tenés eso, ¿no? Aquí pasamos de doble enlace O a COH. ¿Y ese protón de dónde sale? Para que Del sea agua. OH. Es que por ahora les digo que estas estructuras surgen únicamente en solución acuosa. Estamos en solución acuosa. No los quiero, en todo caso no me pongan a pensar en eso. De hecho borré la diapositiva que tenía un poquito más en detalle mecanístico, pero para Brian y para ti les voy a mandar eso cuando les comparte el PDF. ¿Listo? Bien. La proyección Howard mostrada en el recuadro rojo corresponde a cuál carbohidrato presentaba una proyección Fischer alto. Antes que quiero también comentarles una cosa cuando ocurre esta cosita así. Esto quiere decir que aquí lo importante no es en dónde está, hacia arriba o hacia abajo, simple y llanamente que está. Pero entonces si no hace parte de lo que estamos buscando en la pregunta, entonces por favor, ¿sí? Pongan simple y llanamente un enlace así como. Con eso indica que puede ser tanto alfa como beta, porque eso no es parte del ejercicio. En este caso, puede ser alfa o beta. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una estructura cíclica, ¿cierto? En donde el anómero es importante, a una estructura abierta donde no existe el anómero, ¿cierto? Por eso, en este caso, la información de la posición es totalmente irrelevante. Bueno, a ver, esta molécula, ¿a quién corresponde? Entonces, aquí es donde juega la analogía de derecha abajo, izquierda arriba. ¿Sí? Aquí, si vamos de una posición espacial en una estructura cíclica a esta parte. Hago la salvedad que este carbono, esta posición, es el relevante también. Ya saben que ese carbono no es chiral, ¿cierto? Porque tiene un enlace con dos hidrógenos, es chiral. Entonces, nos centramos en la parte popochita. Entonces, como para empezar a resolver, ¿qué tipo de azúcar es este? Cuando lo tratamos de definir con lo que medio podamos saber, ¿no? Estamos aquí en el mundo de tampoco vamos a ponernos a decir que entonces, ¿qué tipo, en términos de complejidad, qué tipo de carbono sería? ¿De complejidad? ¿Exosa? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces es una exosa. ¿Listo? Entonces aquí creo que todas son exosas, ¿no será? Sí. Todos los que están aquí. Entonces ahí no podemos descartar a ninguno. ¿Es una aldosa o es una cetosa? Aldosa. Entonces aquí sí ya podemos descartar un combo. la cetosa. Todo el combo de las estructurales de acá, ¿cierto? Entonces nuestra molécula en cuestión debe estar en estas dos filas. Tiene C2 y C3, a la izquierda lo OH. Bueno, entonces aquí, C2 arriba, debe estar arriba, izquierda. C3 arriba, izquierda. C4 abajo, derecha. Y esto ya no nos da información, ¿no? Más allá pues de la asignatura. Entonces, con la información, izquierda, derecha, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces pasamos de cíclico a esto. Izquierda, ¿cierto? Derecha. Este está enlazándose, este está generando el enlace, ¿cierto? Con entonces es manosa, ¿cierto? Esta es la manosa. Ahí pero ojo, la D manosa, ¿no? Estamos hablando de la D manosa. Ahí sí es importante que uno ahí le ponga el prefijo de entonces estamos hablando de D manosa, ¿no? Como les digo, nos vamos a centrar en el mundo D, ante todo porque es el mundo natural. Pero una cascarita en el parcial puede tirarle un L, pues ahí sí ya sería otra cosa. La diferencia de la manosa con la glucosa
La manosa que es de la ¿qué tipo de isómero es? Primero en C2, ¿no? ¿no? En C2. Mírenlo, pero mírenlo. Mírenlo. Exacto. Miren, esta posición es la que se altera, ¿cierto? ¿Recuerdan? En la glucosa es OH hacia abajo. ¿Sí? Entonces ya, estás viendo eso, entrenando un poquitico ahí, entonces ya pueden ver realmente qué tipo de isómero es, garantizándoles que estamos hablando de una dexosa, ¿no? Entonces ya con eso. Y vuelvo y les digo, aquí por qué le pusimos este enlace todo bonito, pues porque si vamos de aquí para acá, pues este es irrelevante, si es arriba o abajo, porque este tipo de isómero es neta y exclusivamente presente en los isómeros. ¿Listo? Y es muy importante, muy importante. Pero, ¿qué? ¿Qué es una foto? Pero no quedamos que nos va a mandar las diapos. ¿Y qué? ¿Se le manda las diapos? Excelente. Pongan cuidado. Y después les mando las diapos. Esto es importante. Esto es importante. Ustedes se dan cuenta en el lipopolisacárido, toda esa cantidad de azúcares que están formando parte del EPS son cíclicos. Y son beta y en algunos casos son alfa. Y dependiendo de cómo esté, forman el enlace glicosídico y todas esas alteraciones hacen específicas a la bacteria. ¿Tienes una pregunta? ¿Y la sí, ¿qué? A eso ya me lo puede responder. Tú dices que en el carbono 5 no está para el otro lado. Buena pregunta. No, sí se lo tendría que reducir las opciones para que no haya un isómero que esté del otro lado. Sí, Igual sí. ¿Cómo es Sí te lo tendré que decir, pues, porque de hecho la respuesta es un poco más complicada, pero dejémoslo así, te lo digo. Sí, en este C5, claro, la pregunta es cómo en el C5, cómo lo que en C5 el OH está a la izquierda o a la derecha, pero Arturo dice que no, que no dice, pero yo creo que se puede dejar solo que el carbono 1 es el que queda fijo en ese punto y la cola es la que lo usa. Listo. Si el OH que es Bueno, está a la derecha. tenemos un poquitico la dificultad. ¿Qué tipos de estructuras se producen al ciclar la siguiente de pentosa entre el C5 y el C1? O sea, que aquí ya les digo la D. Así van a ser el tipo de estructura, ¿no? La D pentosa, ¿no? Estamos hablando de unos D. Entonces, entre el C5 y el C1. Entre el C5 y C1. Ojo, ¿qué tipos de estructuras no se esperan? ¿Qué tipo de estructuras se producen al ciclar la siguiente pentosa entre C5 y C1? Ahí les presento. Piénsenlo 30 segundos. 30 segundos. C5 y C1. Recuerden que cuando hablamos de C5 es el OH del C5. Teniendo en cuenta que puede ser alfa o beta. Es una pentosa, ya, de hecho ya lo vimos ahorita en el ejemplo, ¿no? Es una pentosa. Cuando en el caso de las pentosas se ciclan en C4, generan una estructura diferente a la cuando se cicla en C5. ¿Recuerdan qué tipo de estructura, si una puranosa o una piranosa, se genera cuando es C5? Una piranosa. Entonces ya, por descarte, ya eliminemos todas las pentágonos. Se descartan. Ahí tiene 4 pentágonos, ¿no? Ya los pentágonos estamos generando como una estrategia para responder. Eliminen lo que ya de plano no va a ser, ¿no? Y se centran únicamente a ver. A ver, chicos, por este lado. ¿Qué me dicen? ¿Qué?
Entonces ya eliminamos dos. Porque esta es una furanosa. La furanosa es C4. Está bien. En C4 nos queda la colita CH2OH. Esa, chao. Porque es entre C1 y C5. Entonces, ¿cuál de estas es la que propone? Están acá. Dígame los nombres. Oiga, ¿no valdría la pena entrar y tocar? Sí. Está debajo, ¿ves? Sí, mano, pero si toca subir y bajar. ¿Será que lo podemos pedir que pongamos la lengua? Vale, a mí me escucho tanto. Pero mi mamá me resonó. No, sí quedaría cortado. ¿Cómo? Pues sí. Epa. Nada, eficiencia. Que así no está bien. Eficacia. ¿Qué es eso? Toca como colocar una notica, vos no entrar. ¿Qué es eso? Carlos. Ah, bueno, sí. El profe dijo que cuando se elimina la colita CH2OH, él dijo que la CH2OH ya no Fácil, estaba. fácil. Piensa que vas a unir carbono 1 con los últimos dos. Si tú lo unes con el 4, te sobra un carbono, que es la colita CH2OH. Si tú lo unes con el 5, ya hay colita CH2OH porque ya le estás uniendo esa cola. Dígame Con razón. Hágale, porque si no está, lo corregimos. ¿De cuál? B. B. I. O solo el B. ¿Te quedas con el B? A ver, argumento. ¿Por qué? Entonces nos dices el B. Entonces, claro, ahí, recuerden que como ciclamos, ¿cierto? Ahí aparecen entonces ya los hexanómeros, ¿no? Entonces aquí por eso ahí aparece un beta, ¿sí se ve? Un beta en algunos casos aparece alfa. Bueno, B. Entonces, ¿por qué? Pues lo primero que podría decir es complejidad. Tenemos complejidad, ¿no? ¿Cierto? La complejidad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Cumpliría la función perfectamente. La posición de los hidroxilos. La posición del hidroxilo C2 abajo, bien. C3 abajo, bien. C4 abajo, bien. Y entonces ya quedaría el C5 que está con eso. Perfecto. O sea que el B sí es, ¿no? El B sí está bien. ¿Es el único? No, ¿Cuál otro? G. ¿El? G. G. Porque tiene Es lo mismo, pero está en alfa. pero es alfa. El G. Lo mismo, pero en alfa. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Todos están abajo, derecha, 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 5, listo, perfecto. Y aquí la única diferencia, aquí, ojo, anterior era ciclo abierto, ahora es abierto a ciclo, entonces aquí sí vale la pena hacer la salvedad que tenemos los dos anómeros. ¿Por qué no puede ser F? Exacto, F no solamente tiene 6 carbonos, sino que la posición de los OHs ya nos deja claro, porque aquí todos están a un lado. Entonces todos deberían estar en la posición a uno de los dos lados. Y aquí vemos ya de plano no nos descartaría, porque uno ve que la posición de los hidroxilos es diferente. Pero lo que dice José, aquí contemos complejidad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esto ya no es una pentosa, es una exosa. Entonces ya de plano sale. Entonces esta sale, ¿cierto? Tiene colita, ¿no? Esta también sale, tiene una colita CH2OH. Esta ya la habíamos descartado porque son furanosas. Esas se forman en C4, ¿cierto? Y las que se forman en C5 son estas. Que, como verán,
En esta posición no tienen más carbonos, hasta ahí les llegó. Entonces esa es la forma cíclica piranosa. Esa es la forma más común, la de los ácidos nucleicos, no, esa no es la forma, pero es una forma que se puede generar en solución, en solución acuosa. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ayúdense mucho de la complejidad, ¿cierto? Ayúdense mucho de la posición de los grupos funcionales. ¿Sí? Ya con los grupos funcionales, o sea, si de pronto de primera zona la agarran y empiezan a explicar, ¿y dónde está el grupo funcional? ¿Dónde está esto? ¡Listo! Yo creo que ya no hay más preguntas de eso, ¿no? No sé si tienen otra preguntilla. O yo tengo otra preguntilla. ¡Ay, sí tengo otra preguntilla! ¿Cuál de los siguientes carbohidratos se encuentra en nunca rotación? ¿Y qué era eso? Ya lo vuelvo a bajar. Cambio de un número a otro número. No lo bajo. Pero sí pueden ver. Sí. ¿Cuál de los siguientes carbohidratos se encuentran en mutarotación? Recuerden que mutarotación va a ser ese fenómeno dinámico en donde vamos a pasar de una forma cíclica a su otra, numérica, a su otra nómina, ¿cierto? Esa va a ser la mutarotación. Siempre por el intermediario abierto. Alfa se abre, beta. ¿Listo? ¿Cuál? ¿Bases? ¿Por qué? ¿Por qué no ha...? Alfa o el beta. Por ejemplo, aquí es donde nos tenemos que guiar, ¿cierto? De la posición, por ejemplo, aquí en C2 y en C3 tienen exactamente la misma posición. O sea que entre ellos están en mutarrotación. No, es el mismo, pero uno es Pero una alfa alfa y otro es beta. y de los cosas distintas. Este con este tampoco, este con este tampoco. Los únicos que son idénticos excepto el carbono aroménico, el OH, el carbono aroménico es B y C. Pero en mutarrotación no tiene que estar las estructuras con la cadena abierta. ¿La qué? Que si en mutarrotación no tiene que mostrar la estructura abierta, no cerrada. Sí, te lo tendría que mostrar. Pero recuerda que la estructura abierta es 0,0 y pico. Pero aquí lo que me refiero son a los productos finales de la simulación. No, y cuando digo eso es que la dinámica va a producir estos dos, ¿no? ¿Qué tipo de carbohidratos es este? Aquí tenemos en complejidad que es Una 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una aldol, ¿no? Esta va a ser una D también, ¿no? Es una D isosa. Muy bien, es una aldo porque el grupo funcional carbonilo está en C1. Cuando está en C2 es una Z, no olvide eso. Hay que hacer ejercicios con Z, ¿no? De ciclación con Z. Hay que hacer ejercicios de ciclación con Z. ¿No quieres un taller de más de un taller? Porque, por ejemplo, la fructosa se cicla, ¿cierto? La fructosa se cicla en C2 y genera esa estructura furanosa que todos conocemos, pero también puede generar piranosa si lo hace C2C6. ¿Qué es la diferencia de las dos? ¿Señor? ¿Qué? El C2. En C2. El grupo funcional está en C2. En las dos en C1. ¿Sí? Aquí, como para hacer la vida más sencilla, trabajemos con Aldo y les pongo en un taller para que miren Z y ustedes miran el la dinámica es la misma, ¿no? Cuando se cicla, ¿cierto? Cuando viene ese ataque del OH al carbonilo, el doble enlace desaparece con el OH se convierte con el O y se convierte en un OH. Básicamente es la misma lógica. Pero entonces en ese caso, como el ataque es en C2, sí vamos a tener C1 fuera del ciclo. Eso sí, va a estar fuera del ciclo. Bueno, entonces esos ejercicios se los dejo el taller. ¿Listo? Como para que lo entiendan. Porque les cuento que si con aldosa nos confundimos, pues con cetosa hay que... Bueno, vamos entonces ahora a hablar de reacciones comunes de los carbohidratos y vamos a terminar en el célebre enlace glicosídeo. Pues ya se imaginarán que con todos estos OHs
estas moléculas son altamente reactivas, ellas pueden ser sujeto de modificaciones de todo tipo y vamos a ver algunas de esas y vamos a ver el tipo de reacciones comunes que tienen los carbohidratos. La primera, que es de mucho interés en la parte clínica, es la oxidación. ¿Sí? La oxidación de los carbohidratos. ¿Sí? Los carbohidratos se van a oxidar, por ejemplo en este caso la glucosa, se va a oxidar para generar un ácido carboxílico, ¿no? Entonces en este caso la glucosa se va a oxidar a ácido glucónico, ¿cierto? En este caso el H es reemplazado por una H, ¿cierto? Y se puede oxidar también a ácido glucurónico, en donde C6 es la fracción que está generando el grupo carboxílico. Entonces, glucónico, glucurónico. Este lo conocen ustedes, pues me imagino que lo conocen ustedes porque en fisiología se lo pudieron haber presentado. Entonces tenemos estos dos tipos de oxidaciones que tenemos, ¿no? Entonces van a generar esos ácidos carboxílicos. Eso es bien importante porque la oxidación de los carbohidratos fue aprovechado en biotecnología gracias al uso de esta enzima que se llama la glucosa oxidasa, que es aislada de un hongo, Penicillium amagasaquiense. Esta enzima glucosa oxidasa, como su nombre lo dice, va a oxidar la glucosa. Y la reacción que va a hacer es tomar el anómero beta de la glucosa, ¿cierto?, en presencia de oxígeno molecular, y lo va a oxidar a su molécula cíclica de gluconolactona, de glucono 1,5-lactona. El gluconolactona básicamente es derivado del ácido glucónico, ¿sí? Este va a ser el gluconolactona, más peróxido de hidrógeno. Entonces aquí, nótese lo simpático que es que esta enzima toma una de los dos anómeros para realizar esta reacción, ¿sí?, en presencia de la glucosa oxidasa, y lo va a depletar de la sangre. Y esto pues, es lo que le va a dar los niveles de glucosa en sangre. Con esta enzima aislada, bueno, esto para mí es definitivamente el clímax de la biotecnología, en donde la ciencia y la ingeniería se unieron para producir uno de los aparatos más exitosos de la historia, que ya lo vamos a ver. Entonces, en este caso, como les digo, aquí tenemos entonces nuestro gluconato o ácido glucónico, ¿cierto? Aquí ya dejó de ser un aldehído, se convirtió en un carboxilo, el ácido glucónico, que cuando se deprotona, se le llama, es su sal, su base conjugada es el gluconato, ¿sí? Y el gluconato, pues imagínense que también se cicla. Este también se puede ciclar. Y cuando se cicla genera esta estructura que se llama glucono 1,5-lactona, que digamos no me interesa que se la aprendan, solo que vean lo que está ocurriendo aquí. No es la misma la anterior. ¿Ah? No es la misma la anterior. Esto es lo que acabamos de ver anteriormente. En el caso del glucoronato, pues entonces el carbono que se oxidó fue el carbono C6, formó un ácido carboxílico, pasa de tener el alcohol en C6 y se convierte en glucoronato o ácido glucurónico. Recuerden, glucurónico protonado, átomo de protonado, por eso se le pone aquí con la carga negativa, y este también se puede ciclar y nos forma, en este caso, el beta de glucuronato, que también lo tenemos como representante en algunas moléculas en nuestro organismo. A este cuento, a lo que iba es que incluso modificadas, estas estructuras se pueden ciclar. Nótese que en esta ciclación, por ejemplo, no va a haber anómero, en esta no va a haber anómero, pero en esta sí hay anómero, en esta sí se generan anómero, ¿cierto? Como el aldehído se mantuvo, ¿cierto? Cuando se cicla, nos puede generar anómero. Cuando el C1 se oxida a ácido carboxílico y se cicla, ahí ya no nos genera ningún anómero, de ahí estamos sanos. Simplemente entonces, ese tipo de oxidación nos va a generar ácidos carboxílicos. Bueno, y entonces lo que les digo, esta es la base del glucómetro, es esto que acabamos de ver, ¿cierto? La utilización de esa enzima de la glucosa oxidasa, la GOX, y en este aparatito tan fantástico, utilizando un
papel de filtro, impregnan con la sangre de ustedes, ¿cierto? Esa sangre pues va a tener unos niveles de azúcar, en este caso de glucosa, que va a ser reaccionado por parte de la glucosa oxidasa, ¿cierto? Va a tomar la glucosa oxidasa, la beta de glucosa, y nos va a dar peróxido de hidrógeno como el resultante, que es el que finalmente va a ser leído por este aparato electroquímico. Él va a convertir el peróxido de hidrógeno en una señal, y el peróxido de hidrógeno tiene cantidades equimolares con el ácido glucónico, con el glucónico, sí, con el glucónico o su forma cíclica. Esto se genera en cantidades equimolares. Lo que se lee es esto en el aparato. Entonces estamos leyendo una reacción enzimática que se basa en la modificación de esta beta de glucosa, la oxidación de la beta de glucosa a glucónico 5-lactona, o sea, la oxidación del C1. Y empieza a hacerse depresión de la beta de glucosa, y esto, como les dije que esto está en equilibrio con la alfa de glucosa, pues entonces empieza a generarse más alfa de glucosa para tratar de compensar la deficiencia en beta de glucosa hasta cuando se consume completamente, ¿sí? Entonces algo maravilloso, la verdad. Y solamente como para decirle que esta enzima no te modifica esto, únicamente reacciona con la beta de glucosa. Las enzimas tienen estereoespecificidad, vamos ya empezando a meternos, es una cabeza, las enzimas tienen estereoespecificidad. Si bien es cierto, lucen muy parecidas, la posición del anómero va a ser clave para que esta enzima te pueda convertir la glucosa en su forma oxidada más peróxido. Y esto es lo que se lee. Este es el aparato más exitoso que se ha generado en la historia clínica. Que ustedes puedan medir un diabético, por ejemplo, que pueda medir los niveles de azúcar diariamente sin tener que ir a un hospital, a un laboratorio clínico. Simple y llanamente se va y se compra el aparatico aquí, incluso en la droguería, comprarse los papelitos que están impregnados con la enzima, pincharse con una lanceta, poner ahí, y ya la bioquímica se la magia, ¿sí? Se produce esto, que es lo que en últimas es lo que se está leyendo. O sea, necesita esto para producirte esto, que es lo que el aparato lo convierte en una señal electrónica. Ojalá podamos hacer aparatos de este tipo más para otro tipo de enfermedades, pero es realmente muy barato, ahora ha salvado muchas vidas y se basa en este principio. Y lo que me interesa para mí es ante todo que ustedes aprecien que solo uno de los dos anómeros es el que toma esta enzima para hacer la reacción. Listo, entonces vamos con la otra. Entonces la oxidación, ácidos carboxílicos, la reducción pues va a convertir las aldehídos y las cetonas a alcoholes, como ya ustedes lo vieron en su clase orgánica. En este caso nuestra hermosa glucosa, que tiene su grupo aldehído, entonces ahora cuando se reduce se va a convertir de glucosa a sorbitol, desorbitol es el producto de la reducción de la glucosa, ¿sí? Entonces nótese aquí cómo cambió C1, cambió de ser un aldehído a ser un alcohol, ¿sí? Y repleto de hidrógenos, que es una de las características en estos alcoholes, en estas moléculas cuando se reducen. Entonces, otro ejemplo, ¿no? Y esto ustedes también saben que las pruebas que se hacen en el laboratorio ya las hicieron, o la van a hacer próximamente. La van a hacer, La vamos a hacer. sí, azúcares reductores es básicamente esa propiedad que ustedes van a evaluar en los carbohidratos. Los carbohidratos de hecho se van a dividir, esa va a ser dentro de la nomenclatura otra clasificación más en reductores y no reductores. Azúcares que pueden reducirte, en este caso por ejemplo iones metálicos como el cobre, que los puede reducir, ¿cierto? Es un agente reductor. Ellos se oxidan rápidamente y reducen las otras moléculas, ¿no? Entonces por eso se llaman azúcares reductores, porque ellos reducen otras moléculas, ¿sí? Entonces se usa de manera analítica por su capacidad de reducir iones metálicos como el cobre. Entonces ellos básicamente van a reducir otras moléculas y ellos se oxidan en ese proceso. Este es básicamente el proceso
que se utiliza en el laboratorio, ¿cierto? Por ejemplo, la B de glucosa, que aquí se está presentando obviamente cíclica, ¿cierto? Esta molécula cíclica se lineariza, se expone el grupo aldehído. El grupo aldehído es altamente reactivo y él es el que va a reducir el cobre, ¿cierto? El cobre más 2 al cobre más 1 para formar óxido cúprico, y nuestro azúcar se va a convertir de aldehído a ácido de glucosa. Este va a ser el principio que ustedes van a ver en el laboratorio, el principio químico, y lo que van a ver fenotípicamente va a ser el cambio de color, ¿sí? Si el azúcar es reductor, en el agentes como Benedict les va a permitir evaluar el cambio de color básicamente de nuestra molécula reducida, en este caso el cobre, que pasa de azul, pasa a un color tipo ladrillo. Entonces ustedes dicen aquí que es positivo. Pero entonces aquí es importante que en este caso esta molécula, ¿cierto?, se pueda abrir y se pueda generar el grupo funcional aldehído para que pueda ser el agente reductor del cobre y nos produzca este color. Si esta parte no se puede abrir, ¿sí? Si por alguna razón, como ya vamos a ver, no se puede generar este grupo aldehído, no puede quedar expuesto, pues esta reacción quedaría azul y uno diría que no es reductor o es no reductor. Este va a ser el principio, pero lo van a ver ya en detalle en el laboratorio, así que aquí simplemente lo menciono brevemente. Entonces es una de las reacciones, una de las tantas reacciones que puede tener los azúcares, es que tienen esa propiedad tan particular de los grupos aldehídos de reducir otras moléculas, y en ese paso pues ellas se fusionan. Como tenemos todos esos grupos funcionales hidroxilo, esos grupos funcionales también pueden ser esterificados. En este caso el ejemplo, uno de los ejemplos más populares es la esterificación del grupo funcional OH con un fosfato, ¿sí? Para generar, por ejemplo, la glucosa 1-fosfato o la glucosa 6-fosfato. ¿Sí lo ven? Carbono, oxígeno, fosfato, pero pues también puede ser con otra molécula que tenga carbono en vez de fosfato, pero en este caso estamos hablando de una esterificación con el grupo fosfato. Entonces ahí vemos este ejemplo, por ejemplo, glucosa 6-fosfato, ¿en dónde lo vemos? En la glicólisis. Ese es uno de los primeros pasos, que es fosforilar la glucosa. La glucosa se fosforila a través de los OH mediante el proceso de esterificación, ¿cierto? Ese es otro de las reacciones. Otra reacción que tenemos es la tautomerización. Es el terminito, ¿no? Esa tautomerización, ¿qué nos quiere decir? Que podemos tener alternancia entre un aldehído y una cetosa, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos, mediante tautomerización, pasar de una cetosa, como la fructosa, podemos pasarla a una aldosa, como la glucosa o la manosa, que son aldehídos, ¿cierto? Estos son aldehídos. Y este proceso se le denomina la tautomerización. Hay muchos de las moléculas que son, muchos de los carbohidratos que son tipo ceto, ellos deben convertirse a aldosa, en este caso a glucosa, para poder metabolizarlo, porque si no, no se metaboliza, ¿sí? La fructosa no tiene problema porque ella puede entrar así a la glucólisis como fructosa. Hay algunas otras moléculas que sí necesitan tautomerizarse para poder hacer eso. Listo. ¿Cómo se llama el siguiente el siguiente carbohidrato modificado? O sea, se quedaron ahí todos pensando, pero está igualito. No está igualito. ¿Qué le pasó acá? ¿Se oxidó o se redujo? Se oxidó. Se redujo. Se redujo porque este es, a ver, bueno, de hecho, es una cosa, es una pentosa. Recuerden que ya cuando uno le tira la fórmula del carbohidrato, pierde la prueba. Este no es XH2 o X, ya no porque perdió uno. Esto ya les da a ustedes indicio de que este ya fue modificado.
Los carbohidratos entran con su fórmula CXH2OX, eso sí, entran a nuestro mundo celular de la manera. Y después lo que empiezan a tener es una serie de modificaciones que van a alterar la fórmula molecular. Si ustedes van a ver la fórmula molecular, se van a dar cuenta que pues ya le falta un oxígeno, entonces dirían ustedes, pues no entra dentro del carbohidrato, pero la cuestión es que sí, su precursor, y después se modifica. Entonces, de hecho, metabólicamente, todos los nucleótidos de ADN son desoxinucleótidos. Recuerden que son 2 desoxinucleótidos, ¿cierto? Ellos son producidos aquí, pero ellos originalmente se producen a partir de una ribosa normalita, ¿cierto? Que tiene aquí un grupo OH. Entonces, a partir de esa ribosa se reduce y se genera la desoxirribosa. O sea que los nucleótidos de ADN, y si uno lo piensa en términos evolutivos, ellos surgieron mucho eso. Los nucleótidos iniciales, esos sí tenían una ribosa normal. Los desoxinucleótidos, pues, son una derivación de los nucleótidos, ¿cierto? Que en el caso de la ribosa, pues le falta el 2, el OH, el hidroxilo en la posición número 2. Entonces, es modificado. Este es el azúcar, esta versión beta 2 desoxirribosa es el azúcar que se utiliza para formar los nucleótidos energéticos y para formar los ladrillos, ¿cierto? Los ladrillos para sintetizar ADN. Recuerden que con todo y todo, pues aquí se fosforila, en este caso mediante esterificación, aquí se le agrega su base nitrogenada y estos van a estar energéticamente cargados para la síntesis de ADN. Bueno, listo. Bueno, estos son otros carbohidratos modificados comúnmente, ¿sí? Esto aquí que tenemos en complejidad sería un carbohidrato, una criosa, ¿cierto? ¿Cierto? Esto es una criosa. Pero ya no es un carbohidrato de los comunes, no tiene el grupo funcional aldehído ni el ceto, ¿no? O sea, ya de plano, ustedes dicen, este fue modificado, ¿este qué es? Bueno, viene de allá, pero ¿qué tipo de molécula es esta? Esta es una de las que ustedes usan todo el tiempo en fisiología microbiana. Es un alcohol. ¿Ah? O sea, para empezar, es un alcohol. Sí, exacto. Que es un alcohol, ¿no? Y viene de un carbohidrato. Entonces, ¿qué? ¿Se oxida o se redujo? Se redujo. Y ya alguien lo puede reconocer e identificar este molécula. Este es glicerol. Antes sí es El glicerol es un producto de la reducción de los carbohidratos, ¿cierto? En este caso sería el producto de reducción de qué carbohidrato. Si es de glicerol, si ya es glicerol, entonces, ¿cómo se llama? El papá. El papá no reducido. Gliceraldehído. Claro, el gliceraldehído. También lo vieron con el profe. Recuerden que en el colegio tenemos las dos versiones, gliceraldehído y el gliceraldehído de fosfato. y la dihidroxiacetona, ¿qué? Que creo que no me acuerdo si en glicólisis vimos gliceraldehído Claro, de fosfato. en glicólisis cuando se rompe la glucosa, ¿cierto? Cuando se rompe la glucosa nos genera 2 moléculas de 3, que son gliceraldehído fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona es también un carbohidrato que por tautomerización se puede convertir en gliceraldehído y gliceraldehído nos convierte en nuestra célebre molécula de glicerol, la hermosa moleculita que es básica para formar nuestras membranas celulares, ¿cierto? Miren cómo sale de los carbohidratos. Ya ustedes, o sea, si ustedes se ponen a mirar la fórmula molecular y le aplican lo que vimos CXH2OX, pero si entra cuando uno les dice que este es modificado. El glicerol es claramente modificado. Este es otro que de pronto ya ustedes lo ven, que este sí luce raro, se parece a los carbohidratos que vimos, pero claramente hay algo muy diferente acá. Nos dice que es. Pues, ¿Qué es? O sea, sí, a abuelo el pájaro que dicen que es. El oxígeno, un oxígeno, ¿no? Que son el carbono estaba. No es un heterociclo, ¿cierto? Esto claramente no es un heterociclo. Es
es homocíclico, ahí todos son carbonos. Entonces, claramente, proviene de un carbono, de hecho, proviene de un carbohidrato de la glucosa, pero resulta que es el inositol. Ese también es un carbohidrato modificado. ¿Y es un alcohol o es? ¿Ah? ¿Qué es? Este es una, mira, Es un alcohol. sí, es un alcohol. Ciclado. Ciclado, hágame el favor. Un alcohol ciclado y ciclado a partir de la glucosa. El inositol les ha sonado algo, ustedes vieron en biología celular el inositol 3-fosfato, por ejemplo, el inositol 3, el inositol 1, el IP, ¿no? El IP3, son moléculas de señalización que tenemos nosotros. ¿Sí? En la membrana celular, nosotros, muchos de nuestros fosfolípidos están decorados con inositol. Y el inositol empieza a diversificar función mediante esterificación con grupo fosfato y resulta que el inositol fosfato es una molécula de señalización. Se libera de la membrana y señaliza hacia adentro. Y eso, pues miren, también cuando uno la ve dice, bueno, yo no le veo mucha cara de carbohidratos, excepto como en general sí tiene como pinta, pero le falta, miren, me hace falta el oxígeno acá, ¿cierto? Pero con todo y todo sí parece una glucosa. Surge la glucosa, pero pues imagínense, no es glucosa sino inositol. Aquí tenemos otro, complejidad, 1, 2, 3, 4, 5. Exacto. Y grupos funcionales, algún aldehído, algún carbono. Es un alcohol. También es un alcohol y lo vemos ahorita. Rigitol. Listo. Bueno, aquí tengo otros modificados simplemente para ver el tipo de modificaciones que puede tener un carbohidrato. Es que yo lo que les digo es, de hecho, actualmente la parte de glicobiología está supremamente en candela, o sea, la gente está tratando de estudiar ese nuevo lenguaje que son los carbohidratos, porque ya vimos el lenguaje genético del ADN en forma de 4 bases nitrogenadas, ya eso lo vimos en biología molecular, pero resulta que la información que aportan los carbohidratos, por todo este tipo de modificaciones que se pueden generar, o sea, eso multiplica casi por 10 órdenes de magnitud la información que tiene un organismo vivo. Solo por cómo ustedes modifican. Y ya se van a dar cuenta que dependiendo de la modificación, pues vamos a tener una función diferente. Entonces aquí podemos modificar, además de todo esto que vimos de oxidación, reducción, de esterificación, podemos modificar, por ejemplo, con metilo, con acetilamina, ¿sí? Podemos agregarle, incluso podemos convertir en el enantiómero, por ejemplo, la beta L, la glucosa la podemos convertir en la beta L glucosa, que se encuentra en algunos son azúcares que encontramos decorando alguna de nuestras moléculas de superficie en eritrocitos. Bueno, estos son tipos de modificaciones, algunas de esas las vamos a ver. Digamos que una famosa es la beta de acetilgalactosamina, ¿sí? Esta es la galactosa, un esqueleto de galactosa. Beta, ¿por qué es beta? Porque el carbono número beta, ¿cierto? Es una galactosa, ¿cierto? Es una galactosa, es un epímero de la glucosa. ¿Recuerdan un epímero en CQ? Bueno, por favor. miren, C1, esta es la glucosa. C2, C2, C3, C4. Entonces vamos para allá. Derecha, izquierda, derecha. derecha, izquierda. Venga. Entonces, C2, C3, C4. Ahí lo ven. La glucosa tiene lo H abajo. Mira. Beta, bueno, de hecho está aquí al lado, más fácil. Beta de acetilgalactosamina, beta de acetilglucosamina. Sí, la colita abajo, esta es la colita arriba. De resto son idénticos. Y la acetilgalactosamina, pues se le llama por este grupo acetilglucosamina.
enantiómero recuerda que todos, incluso el anómero. Si el anómero de apuntado hacia arriba, el anómero, vale, saquemos el L, ¿vale? Pero ya que lo preguntas, y gracias, han hecho muy buenas preguntas que han evidenciado cosas interesantes. En el caso de los anómeros, en los enantiómeros, todo cambia. Incluso el beta apuntas para abajo, el L. ¿Sí? Incluso el anómero, las disposiciones de los anómeros cambian. Profe, ¿cuál es la diferencia entre beta de acetilglucosamina y N-acetilglucosamina para lo del peptidoglicano? Beta de acetilglucosamina y beta de... Y N-acetilglucosamina. Cuando tú dices N-acetilglucosamina es simplemente para indicar que tienes un intermediario, un nitrógeno intermediario entre el carbono del azúcar y el carbono del azúcar. ¿Sí? Pero, entonces, Este es, sí, así. Entre esos dos. Este es el grupo acetilamina. Entonces lo que tú estás indicando cuando dices N-acetilglucosamina es que este N es el átomo que está reaccionando con este. Es un dato más, ¿no? Un dato más. Entre los dos el que usan las bacterias en peptidoglicano es el beta de acetilglucosamina, no el otro. Puedes usar, o sea, tú puedes usar en las bacterias, puedes usar, de hecho, el beta de acetilglucosamina. Glucosamina, el galactosa. La glucosamina, lo encontramos mucho en muchos de nosotros, lo encontramos. Muy común en nosotros. Las bacterias utilizan mucho esto. Bueno, hablemos ya como para terminar en estos últimos, el enlace glicosídico. Yo sí quiero dejarlos con esto. Bueno, entonces va a quedar y me recuerdo una pregunta. ¿De dónde sale el DNS estructura? O sea, yo sé que de Fischer es a la derecha, pero en esa de Howard, ¿de dónde sale? ¿El cuál? El N. O sea, ese N de dónde sale. No, este es un dato que necesitas que se te tiene que poner en una Howard para indicar que tiene el ¿sí? Recuerda que naturalmente no lo producimos, pero si por alguna razón tienes cosa y tienes que indicar si es un L o un D. Si es D, no lo nombras, pero si es L sí tienes que mencionarlo porque hay todo cambia. Y eso usualmente hay isómeros que convierten D a L. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a hablar del enlace glicosídico. Ese enlace glicosídico realmente es clave para entender muchas de las modificaciones de las biomoléculas que tienen carbohidratos. ¿Sí? Entonces, ojo con esta definición. Esto es importante que lo tengamos así como el pKa, ¿cierto? Como veremos más adelante el potencial eléctrico. Otra de las definiciones claves acá es el enlace glicosídico. Por ejemplo, el enlace glucosídico o glicosídico lo pueden encontrar de ambas. A mí me gusta glucosídico, pero pues también lo pueden encontrar de ambas. Entonces, ante todo va a ser un enlace covalente, ¿no? ¿Entre quién se va a generar? Entre el OH, el carbono anomérico, o el carbono anomérico, ¿sí? Pero cuando me refiero al carbono anomérico es al OH, el carbono anomérico, ¿cierto? De un carbohidrato y otra molécula, sea o no carbohidrato. El producto de esta reacción va a ser lo que se llama un glucósido. ¿Okay? Va a ser un glucósido. El glucósido se va a referir al enlace del OH del carbono anomérico con otra molécula. Eso va a ser el enlace glicosídico, por favor. Un enlace del OH del C3, del C4 con otra molécula no es un enlace glicosídico. El enlace glicosídico va a referirse al enlace del carbono anomérico. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿A lo abierto o lo cerrado? Va a ser lo cerrado. El glucosídico va a estar referido netamente al enlace moléculas cíclicas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestro carbono anomérico, ¿cierto? Este carbono anomérico se puede presentar de dos formas, ¿no? En alfa o beta, aquí estamos con la forma alfa, ¿sí? Y pues entonces esta molécula puede reaccionar con otra molécula, por ejemplo con alcohol, en este caso un alcohol, o con una amina, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? Para formar nuestro enlace glicosídico. Entonces el carbono va a estar intermediando, va a estar unido con la otra molécula, intermediado por un oxígeno, ¿cierto? En este caso, o por
nitrógeno en los otros casos que estuvimos viendo. Aquí está nuestro enlace glicosídico, CO y Y. Eso va a ser el enlace glicosídico, enlace covalente que se genera entre el OH del carbono anomérico y otra molécula, sea o no carbohidrato. Entonces vamos a ver ejemplos. En este caso pues fue un átomo de oxígeno en un alcohol, pero les digo que no está limitado a un alcohol y ya vamos a ver. Esto es lo que se llama un enlace O-glicosídico, ¿sí? Cuando el intermediario es un oxígeno que proviene de un alcohol. También tenemos, como les digo, la formación del enlace N-glicosídico, cuando esa misma reacción que vimos anteriormente ocurre con un glucamino, ¿no? Entonces en este caso pues el glucamino está reaccionando con ese OH anomérico, ¿cierto? Aquí lo estoy representando, limitándonos solo a la región que nos interesa para formar esta molécula. Y uno de los ejemplos más emblemáticos que tenemos del enlace N-glicosídico es el enlace entre el nitrógeno de una base nitrogenada, en este caso de la adenina, con la ribosa, con la D-ribosa, la beta-D-ribosa, ¿cierto? Entonces este está generando un intermediario entre el carbono anomérico y los carbonos de la molécula de la base nitrogenada a través del átomo de nitrógeno. Entonces por eso le llama enlace N-glicosídico, y eso sí que ustedes lo han visto muchas veces en libros, les dice O-glicosídico, N-glicosídico, ¿sí? Para indicarles con quién se está, con qué átomo se está uniendo el OH del carbono anomérico. Entonces en este caso tenemos nuestra adenosina, ¿cierto? Entonces aquí esto es lo que se llama ¿cómo se llama el resultado del enlace glucosídico? A la molécula resultante, un glucósido. Y recuerden en biología molecular que al resultante de ese enlace glicosídico, cuando la unión es entre una base nitrogenada y la ribosa, es lo que llaman un nucleósido. ¿Okay? Glucósido en general y nucleósido en particular para ellos, solamente para indicarles que es el enlace glicosídico ya se formó entre la base y el carbohidrato. ¿Sí? Entonces tengan presente eso. Enlace glicosídico. Ese enlace glicosídico es clave. Entonces, ya con eso empezamos a aumentar ahora sí ya la complejidad de las estructuras. Ya estuvimos viendo monosacáridos. Con esto vamos a 5 minuticos ya para entrar al tema de disacáridos. Vimos que monosacáridos son las unidades básicas de los carbohidratos, ¿cierto? Que por complejidad los podemos distinguir por número de carbono, ¿cierto? Ya vimos el tipo de grupo funcional, cuando se ciclan, cuando genera la ciclación, vamos a tener anómeros. Y ahora vamos a bueno, y la otra son las propiedades reductoras, ¿no? Que lo podemos distinguir entre superreductores y no reductores, que eso va a ser el taller que va a ser esta semana, ¿no? Eso lo van a ver. Entonces ahora, de estos monómeros, pues vamos a empezar a ver la formación de estructuras más complejas. Las más sencillas de las más complejas son los disacáridos, ya como su nombre lo dice, los disacáridos son dos monosacáridos unidos, ¿cierto? Eso va a generar disacáridos. Pero aquí es importante que lo que vamos a ver de disacárido, oligosacárido, polisacárido, estos son moléculas que son cíclicas. Y la unión entre ellas van a ser uniones glicosídicas, ¿sí? van a ser enlaces glicosídicos. Entonces, el mejor ejemplo de un disacárido, uno de los mejores ejemplos, es el disacárido que se forma entre la glucosa y la fructosa. ¿Sí? ¿Recuerdan cómo se llama esa? La sacarosa. Pero recuerden que eso sí que tiene que tener, en este curso ya tiene que tener más información. Glucosa más fructosa, sacarosa, depende. Esa pregunta es similar a la que yo les decía si una C6H6O6 la semana pasada, que si eso era glucosa. No, claramente no. Entonces, en este caso en particular, depende. Y ya vamos a ver el ejemplo con la glucosa y la galactosa. En este caso sí que tenemos que decir un poquito más de información. ¿Qué tipo de glucosa? Recuerden que en las formas cíclicas ellos ya tienen un anómero más, un isómero más que se llama el anómero, ¿cierto? Entonces, en este caso resulta que para formar sacarosa
necesitamos la alfa de glucosa, ¿sí? No la glucosa, la alfa de glucosa. Entonces ya ustedes inmediatamente orientan ese OH anomérico hacia abajo. Y la otra molécula que se utiliza es la beta de fructosa, no la fructosa, la beta de fructosa. ¿Eso qué quiere decir? Que el anómero de la fructosa, el OH del anómero de la fructosa apunta hacia arriba. Esto es lo que les digo que les toca revisar, chicos, un poco, es la situación de las cetosas. Porque vean que aquí el grupo funcional carbonilo está en C2, ¿sí? Y como está en C2, cuando ocurre la ciclación, vean, queda un CH2OH fuera del ciclo, y el que define el alfa y el beta, el OH, pues es el que va o hacia arriba o esto puede ser hacia abajo, ¿no? Tenemos la forma alfa y la forma beta. Y el CH2 entonces va para arriba. Esta es la forma beta. En la forma alfa, el CH2 va para acá y este OH va para acá, ¿sí? Pero queda fuera. En el caso de la ciclación de la fructosa que genera una furanosa. Entonces, esta es la que sabemos. Entonces, la piranosa de la alfa de glucosa y la furanosa de la beta de fructosa son los que van a ser las sacarosas. No más. Sí, no hay más. Esas son esas dos. No, si se une de otra forma, escritura y todo eso ya no llama sacarosas. Es otra cosa y eso ya no activa nuestros receptores gustativos, eso ya no funciona. ¿Listo? Es estas dos. ¿Y entonces qué ocurre acá? ¿Qué ocurre acá? Ocurre un enlace glicosídico. Va a ocurrir. Recuerden que el enlace glicosídico, ¿cuál era lo principal en el enlace glicosídico? Es un enlace covalente entre quién? El carbono numérico, el OH, el carbono numérico, ¿cierto? Esa es de primerazo la parte fundamental de la definición. Un enlace que se va a formar entre el OH, el carbono anomérico, ¿cierto? Con otra molécula, con un grupo funcional de otra molécula. Entonces, aquí, ¿qué ocurre en esta en particular? Miren la de glucosa, ¿sí? Que dijimos que era la alfa de glucosa, ¿no? O sea que el OH apunta hacia abajo. Y el OH está apuntando hacia abajo y está generando un enlace glicosídico con el OH, ¿cierto? Del hidroxilo de la beta de fructosa que apunta hacia arriba, ¿no? Está apuntando hacia arriba. Entonces está generando un enlace glicosídico entre este OH con este OH, se libera agua, ¿sí? Eso es una reacción que libera agua y tenemos nuestro enlace glicosídico entre las dos moléculas, ¡pum! Sacarosa. Pero aquí hay algo muy interesante, y es que tanto este OH del carbono 1 como este OH del carbono 2, ambos son anoméricos. Este es uno de los ejemplos, digamos, más interesantes de lo que es un enlace diglicosídico. ¿Se entienden eso? ¿Por qué es diglicosídico? Porque son dos. Porque los OH los OH que están interviniendo en la reacción, ambos son del carbono anomérico. En este caso, el OH de la glucosa es del carbono 1, que es el anómero, ¿cierto? El anómero alfa, y el OH de la sacarosa es el OH del carbono 2, que también es el carbono anomérico, pero de la fructosa. Entonces es un enlace diglicosídico, por eso se llama diglicosídico, porque los dos OH son los OH de sus anómeros, correspondientes a anómeros, se unen y este es un ejemplo de un enlace diglicosídico. Hay así ejemplos de esos, este es el más emblemático y hay otros más. Entonces, aquí enlace diglicosídico alfa 1, beta 2. Es diglicosídico, ya con eso ustedes saben cómo tienen que pintarlo. Oigan, atención con esto, porque ustedes tienen que aprender a pintar eso. Y hay que ensayar, hay que pintar. Entonces, ¿cómo le llamaría esta vaina? Y ahí sí, no, tampoco hasta acá llego, pero de pronto, si ustedes lo leen, sí lo pueden interpretar, pero que ustedes lo buscan, no. Alfa de glupopiranosil, 1, 2, beta de fructofuranosa. Esa estructura que ven ahí es eso. Alfa de, ¿cierto? Alfa de, pues estamos hablando todo el de glucopiranosil. El glucopiranosil ahí es ya como para indicarles que tiene la glucosa, ¿no? Es la glucosa. Como hablábamos de la ribopiranosil,
piranosil o ribofuranosil. Entonces ahí se pueden combinar los términos para orientar a la persona. Entonces glucopiranosil ya le está diciendo es una glucosa en su forma piranosa. Entonces glucopiranosil 1,2 beta de fructofuranosa. Fructofuranosa. Esa es la sacarosa. Más fácil decir eso. No, pásenme el alfa de glucopiranosil 1,2 beta de fructofuranosa porque tengo que usarlo también. Bueno, aquí vienen ejemplos más fáciles. Estos son disacáridos que el enlace glicosídico sí es un hito nomás, no es glicosídico. Miren, aquí está la lactosa. La lactosa tiene un enlace glicosídico beta 1,4. ¿Por qué es enlace glicosídico beta 1,4? Porque el OH del anómero beta de la galactosa se está uniendo con el OH del carbono 4 de la glucosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama la lactosa. Y solo hay un enlace glicosídico, solo uno. Chao, chao. Ay, sí, ya se pasó. Solo uno. Mira. 1, 2, 3, 4. Pero, Se podría. Y ya más lactosa. Ya vamos a ver si. Y un minutico. Solo. Y el otro es la maltosa, que vea enlace glicosídico alfa 1,4. Alfa, apuntando hacia abajo, 4 de la siguiente glucosa. En este caso, esta es solo glucosas, esta es galactosa con la glucosa. Y solo hay un enlace glicosídico. ¿Sí? Beta de galactopiranosil, 1,4 beta de glicopiranosil. Ustedes, aquí es mucho más fácil entender esa nomenclatura porque primero va a ir el que tiene el enlace glicosídico, el que aporta el carbono anomérico, y de segundo el carbohidrato que no lo tiene. ¿Sí? Este lo tiene, esta posición 1 es el que tiene el carbono anomérico y este no tiene el carbono, es un carbono en otra posición, en un OH de otro carbono, entonces ese va a ser. Pero vuelve y digo, galactopiranosil es una piranosa, beta de glucopiranosil también es una piranosa y es la posición. Esto, si ustedes lo leen, tiene que saber. ¿Ok? Esto por eso hay que hacer ensayo. Entonces, chicos, de tarea.